Hoy vamos a hablar de este tema, relaciones de pareja. Vamos a hablar de relaciones de pareja y autoinmunidad. Yo sé que es un tema que a todas nosotras seguramente nos gusta, seguramente nos va a impactar, porque de alguna manera todo lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestra vida, pues está mucho más allá de la condición de salud. Nuestra vida no gira solo alrededor de la condición de salud, sino que hay cosas que hacen parte de todo este contexto, que es como esa visión integral de salud. Siempre en estos talleres lo que vamos a hacer es mirar la forma de mejorar estos aspectos que creemos que están afuera, pero en realidad donde están dentro de nosotros. Y esto mismo va a ser con la relación de pareja. Hablemos un poco de cómo nos relacionamos con el contexto, cómo nos relacionamos con nuestras parejas, con ese ser que está como experimentando de manera tan cercana el proceso relacionado con nuestra condición de salud. Porque quién más que ellos que viven con nosotros, o si no viven con sus parejas o tienen un noviazgo, quién más que ellos que experimentan en nuestro día a día si nos acostamos con dolor, si nos levantamos con dolor, o si tenemos alguna situación relacionada con la condición de salud, pues porque ellos están a nuestro alrededor. Para esto hablemos primero de cómo a nosotros nos impacta y de qué manera empieza a afectarnos una condición de salud y cómo la enfermedad puede afectar las relaciones. Aquí quiero que empecemos a ver y a entender un poco. Yo de alguna forma encontré esa manera de explicarlo, y es que el diagnóstico es como una tercera persona en la relación. ¿Por qué es como una tercera persona? Porque pues tú en todo tu contexto, en toda tu generalidad, en toda tu integralidad del ser, pues no puedes dejar de lado algo que tú estás experimentando y que de alguna manera pues no puedes negar, no puedes esconder, porque el dolor, si no te sale por la expresión de que tú digas me duele, te sale en la mirada, en el mal genio, en la rabia, en que no me puedo vestir sola, en muchos factores generales. Entonces, ¿por qué es como una tercera persona? Porque te quita atención, ¿sí? Entonces, pensemos en este mundo idílico donde tú tienes, no sé, estás en una relación, estás feliz, no ha pasado pues mayor cosa más allá de las discusiones de pareja, pero llega un diagnóstico, llega un momento donde el médico te dice tienes una condición autoinmune, resulta que vas a vivir con dolor crónico, vas a tener que tomar medicamentos toda tu vida, todo lo que te dicen, sin que nada de esto tenga que ser 100% verdad. ¿Esto qué empieza a hacer en ti? Empieza a generarte miedos, frustraciones, duda, incertidumbre, y te empieza a quitar la atención. Cuando antes en tu relación estabas solo con tu pareja, con tus hijos, en tu matrimonio, si no tienes hijos solo con tu pareja o con tu noviazgo, pues tú ya no tienes como solamente en tu círculo de atención lo relacionado con tu pareja y tus hijos, sino que ya viene como este tercer personaje, que es esta condición de salud. ¿Y qué empieza a hacer esto? Esto te quita atención, ¿sí? Empiezas tú a mandar tu atención y tu energía a algo con lo que tú estás experimentando, porque no es tan sencillo experimentarlo y decir que no está pasando nada. Sí, pues si estás experimentando dolor. ¿Qué requiere además? Requiere de tu tiempo y enfoque. Tiempo porque tal vez no tienes la misma de pronto capacidad de antes de hacer las cosas, sino que tienes que hacer las cosas un poco más bien. Enfoque, porque entonces, bueno, necesito enfocarme y cuidarme en mi salud. Ya no solamente estoy viviendo para los demás o para mis hijos o para mis esposos, sino que, ok, tengo que poner ya la atención en mí. Ahí le quitas, al poner atención en ti, es muy probable que empieces a quitar la atención a esas otras personas, de tu familia, de tu entorno. Y pues ellos lo empiezan a notar. Se vuelve como lo más importante para ti. ¿Por qué se vuelve importante para ti? Pues porque es tu bienestar, porque es tu salud, porque tú necesitas sentirte bien y necesitas recuperar lo que en algún momento tú tenías como esa percepción de salud. Y pues con esto vienen muchos cambios emocionales. ¿Por qué vienen cambios emocionales? Pues porque es inevitable experimentar cambios a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel mental, con algo que te está dificultando tu día a día, como lo puede ser el dolor crónico. Entonces, esto sería como en un contexto, cómo viene un diagnóstico a impactar, no solo afectar, digamos que a impactar tus relaciones. Ahora vamos a preguntarle a Andrés, que él aquí vive también en su día a día
estos procesos, ¿qué opina de esto con respecto a cómo puede impactar un diagnóstico en la relación? Si quieres hacer aquí alguna intervención, tú que eres como ese punto diferente de nosotros, porque nosotras somos las que estamos aquí en la condición de salud, pero tú eres como la representación de de sus esposos o de sus parejas. Sí, tal cual como yo les he comentado desde el inicio de que estamos por acá hablando de todos estos temas, pues desde que yo conozco a Vanessa, efectivamente esta tercera persona, como le llama ella, hace parte de la relación, porque a pesar de que Vanessa, como ustedes se pueden imaginar, pues trabaja en esto y se cuida demasiado, por supuesto que tiene sus altibajos, por supuesto que hay días en donde el dolor aparece, especialmente al inicio cuando nos conocimos, porque la mejoría ha venido siendo progresiva, pues me veía directamente, obviamente, involucrado en esas crisis de dolor o en momentos en los que ella decía, yo para qué hago todo esto si me sigue doliendo, y como les digo, especialmente al inicio. Y por supuesto ver a tu pareja deprimida, triste, caída o adolorida, pues es muy doloroso para uno de pareja también, pues porque obviamente uno tiene el aprecio y el cariño por ver que la persona que uno quiere esté bien. Entonces al inicio sí recuerdo muy bien esas crisis de dolor, y cuando yo la conocí ella no estaba tan bien como está hoy en día. Y verla así es bastante doloroso. O sea, nosotros como pareja compartimos ese peso en gran medida, y sí se convierte, si no se sabe gestionar, en una carga para la relación. De hecho, sé de mano de ella cómo le pasó en muchas ocasiones en relaciones anteriores, claro, estaban mucho más jóvenes, en donde las relaciones de hecho se dañaron debido a este tipo de situaciones. Por eso la importancia de empezar a entender cómo funciona la relación, de yo como pareja de Vanessa involucrarme realmente y desde el amor que le tengo, aprender, conocer y entender la relación. Yo ya sé qué hacer cuando tiene un brote, yo ya sé cómo de verdad consentirle y cómo no, sé hasta qué punto ayudarle, hasta qué punto yo. Ese tipo de cosas son importantes como pareja, uno empezar a entenderlas, por un lado, para poderla apoyar, soportar y estar ahí para ella en lo que sé que debo estar. Y por otro lado, para también aprender cómo a no sobrecargarme yo, porque al principio yo no sabía también qué hacer. Por eso es importante entender el tema. Porque cuando somos ignorantes de un tema, pues ahí es que justamente no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer, y la mente empieza a ser jugada. Yo para qué me metí con esta vieja, yo que encarte con no sé qué. No, no es así. Si uno aprende, lo digo yo como pareja, yo me empecé a interesar por el tema, pues la ignorancia se va y por lo tanto sé cómo actuar ante las diferentes situaciones que pueden haber en una crisis de dolor o en lo que ella pueda estar necesitando. Por supuesto, todo esto se da gracias a que ella es responsable por sí misma de su condición. Si yo viera que Vanessa no se cuida, que Vanessa no come bien, que Vanessa es súper descuidada y se la pasa dolorida, pues sería muy distinto. Pero como yo veo que se cuida, yo veo que todo el tiempo se responsabiliza ella solita de su condición de salud, las cosas son súper llevaderas, y yo simplemente estoy como un observador y como un acompañante que lo apoya en lo que yo veo que puedo apoyarla en su proceso. Pero sí es demasiado clave que este tema se hable con la pareja. Nosotros que trabajamos en esto y pues todo el tiempo estamos como muy involucrados en esto, vemos como este tipo de cosas efectivamente dañan una relación, no solo una condición autoinmune, cualquier tipo de condición dañan una relación cuando no se da la comunicación oportuna de cómo me siento. ¿Sí? Si Vanessa nunca se hubiera abierto a mí, a contarme sus emociones, a decirme sus miedos, ¿qué tal que tú me dejes por esto? Es un ejemplo. Eso es importante decirlo para que la pareja pueda pensarlo de verdad, si es un miedo real, y si es un miedo real, hablarlo y poder de esa manera llegar a puntos medios donde ambos se sientan a gusto y ambos sientan certeza de que el otro realmente está ahí porque quiere. ¿Sí? Porque de lo contrario, si ella no se abre a mí, si ella no me cuenta sus miedos, si ella no me cuenta lo que siente, pues es muy difícil. Entonces esto aplica a nivel general, pero en este caso pues es súper importante entenderlo. Entonces yo a Vanessa la molesto mucho, ella me pidió un favor, ejemplo tonto, amor, no puedo abrir el tarrito. Yo, bueno, pues no coma de malas, molestándola obviamente. ¿Por qué? Porque yo sé que sí puede, obvio, si tiene demasiado dolor yo la voy a ayudar, pero yo siempre he tratado desde el amor de que ella en su independencia siga siendo independiente, y lo hace, porque hay días que yo no estoy, vengo y todo está perfecto acá. Entonces yo me pregunto, ¿será que sí me necesita o se hace la que me necesita? Entonces es un juego de irnos conociendo y de ir conociendo a esta tercera persona para también aprender a manejarla y para aprender a integrarla en la relación desde el amor, desde la empatía, desde el aprender que hace parte de nosotros en el día a día, pero al conocerla es súper llevadero gracias a los cuidados que ella tiene, y creería yo
al amor y a la empatía que yo también tengo con la condición, porque pues es una aceptación de ambos. Si yo no aceptara la condición de salud de ella, la estaría rechazando por derecho también a ella. Pero repito, esto se da gracias a que ella se abrió conmigo desde el inicio, ella me contó, ella me expresó, ella me empezó a enseñar, ella me empezó a explicar, y yo por mi lado empecé a investigar. Entonces, amor, mira lo que encontré, que el pollo rallado con brócoli, no sé qué, y entonces entre los dos hemos venido como construyendo justamente este estilo de vida autoinmune. Hoy en día es algo, creo que de ambos, y eso ha sido como yo creo que parte del éxito de la relación, porque sin eso sería muy difícil entendernos y muy difícil pues ir de la mano hacia el mismo lado. Creo que por ahora eso es una buena idea. Porque quería que Andrés les contara como desde su percepción y su punto de vista, porque yo creo que muchas veces nos olvidamos de la otra persona. ¿En qué sentido? En que nos concentramos en que, ok, pero es que a mí es a la que me duele, es que a ti no te está doliendo, yo soy la que está pasando por esto, tú no te levantas todos los días con dolor crónico, pero olvidamos, y lo digo, digamos que en este momento hay un punto de conciencia, pero había otros momentos de mi vida donde yo no tenía esa conciencia y yo me sentía así, ¿sí? Tiendes a tener o a asumir una posición como de víctima, ¿sí? A nivel subconsciente, porque ni siquiera es consciente, tiendes a creer que el otro me tiene que entender por lo que yo estoy viviendo. Y no necesariamente es así. Lo que tenemos que empezar es a buscar ese equilibrio entre cómo yo me siento, pero también tener empatía con él. Vamos a hablar aquí un poco de las dinámicas emocionales con un diagnóstico. Resulta que las emociones dentro de el diagnóstico de salud, dentro de la enfermedad, dentro de la relación de salud y enfermedad, puede ser la causa, pero también el efecto. ¿A qué me refiero con esto? La causa, porque digamos que yo tengo un terreno fértil, ¿sí? Un terreno fértil donde genéticamente, epigenéticamente en mi familia hay genes de que puedo desarrollar la condición de salud, y dentro de mi vida, mi experiencia, yo tengo problemas emocionales, ansiedad, niveles de estrés altísimo, y todo esto suma y es una probabilidad de que esta persona con esas raíces a nivel genético desarrolle esa condición de salud. Ahí las emociones son la causa de la enfermedad. Entonces, aquí es cuando hablamos de la causa, pero cuando hablamos del efecto, es algo que de pronto ahí no es como tan claro. ¿Qué es el efecto? El efecto del diagnóstico quiere decir, es la manera en cómo yo me relaciono con ese diagnóstico. Entonces, además de que fueron una causa y yo me enfermé, entre comillas, posiblemente por un duelo, por una pérdida emocional o por todos estos factores, además cuando llega la enfermedad, yo empiezo a experimentar emociones. ¿Y qué son las emociones? Son el resultado de la asimilación del diagnóstico y los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que es como mi percepción y cómo yo me relaciono con el diagnóstico. ¿Cuál es el cuento que me estoy contando? ¿Cómo estoy reaccionando ante este diagnóstico? Porque finalmente esas emociones que son una reacción fisiológica que representa un modo de adaptación al contexto. Es decir, cómo me estoy adaptando yo a nivel emocional después de ese diagnóstico. ¿Tengo miedo? ¿Tengo frustración? ¿Me da mal genio? ¿No acepto la enfermedad? ¿No me puedo conectar con el proceso? Ese sería el efecto. Entonces, mire que se vuelve un círculo vicioso. Entonces, ok, me enfermé, de nuevo, entre comillas, porque no significa que tenga que ser así siempre. Pueden haber otros factores genéticos y metabólicos, pero entonces me enfermo o desarrollo una condición de salud por muchos temas emocionales, por mi historia personal y demás. Después viene el diagnóstico, que es la no gestión de todas estas emociones, porque el cuerpo habla y expresa lo que de alguna forma esas emociones no pudieron decir, y llega un punto donde también me afecto emocionalmente por ese diagnóstico. Entonces es un círculo vicioso de la no gestión emocional. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Pues porque dentro de esta dinámica emocional es importante entenderte, saber de qué manera tú estás funcionando, asimilando, entendiendo ese diagnóstico, porque de esa manera también te relacionas con el mundo y de esa manera también te estás relacionando con tu pareja, con tus hijos y con tu contexto. Aquí viene que con un diagnóstico hay como 3 dinámicas o 3 factores. ¿Cuáles son esos factores? Los factores físicos, que son todas las sensaciones a nivel físico que experimentamos, dolor, fatiga, todo lo que está alrededor de la sintomatología física. Los factores psicológicos,
¿Cuáles son esos factores psicológicos? El miedo y la incertidumbre al futuro, por una posible pérdida de independencia a nivel físico, voy a poder, no voy a poder, voy a poder seguir con este proceso, ¿qué va a pasar conmigo? La tristeza, el estrés, los cambios en la percepción de la autoimagen, entonces ya no me siento linda, entonces de pronto el dedito está muy inflamado, no, me va a pasar que un cambio a nivel físico en mi cuerpo, respuestas agresivas al contexto porque el otro no me entiende, entonces yo reacciono mal, reacciono con rabia y con mal genio, dependiendo de cómo me estoy sintiendo conmigo misma. Y las sociales, en los sociales pues hay una posibilidad de una pérdida de roles en el hogar y la asunción o creerte el rol de estoy enferma, estoy en una posición de debilidad, entonces cambia los roles. Entonces hay unas cosas, no sé si a ustedes les ha pasado, pero lo he visto en algunos que tienen un niño pequeño, hijos pequeños, niñas pequeñas, y de pronto la niña empieza a sentir que tiene que cuidar a la mamá porque está enferma, ¿sí? Entonces hay un cambio de esos roles, se confunden esos roles. ¿Por qué? Por las dinámicas relacionadas con el impacto que hay en un diagnóstico, ¿sí? Empieza también a nivel social la falta de comunicación. No me comunico porque no me siento entendida, no me comprenden y no viven lo que yo vivo porque no tienen el dolor que yo tengo. Todas estas son dinámicas a nivel emocional que ocurren con un diagnóstico. ¿Y cómo está afectando esto la relación? Pues hay muchos factores en los cuales nos puede afectar. ¿Por qué? Porque hay cambios en esa dinámica de la relación. ¿Cómo se dan esos cambios en la dinámica de la relación? Pues es que es claramente, como les acabo de hablar, si yo estoy teniendo un dolor crónico, si me está costando autogestionarme, si no estoy teniendo como esos procesos donde yo me entiendo a mí misma, pues difícilmente voy a poder entender al otro, ¿cierto? Entonces, la persona afectada empieza a experimentar, ¿qué? Empieza a experimentar como incomprensión. De alguna manera siente que necesita más atención de su pareja, que necesita más cuidado por parte de su pareja. Y de alguna manera eso afecta un poco esos roles establecidos en esa relación, donde empieza a requerir como una adaptación de parte de ambas personas, tanto la persona que está diagnosticada como su pareja, ¿sí? Entonces también, ¿qué aspectos están aquí afectando esta relación o esta dinámica de la relación? Las limitaciones físicas y emocionales. ¿A qué nos referimos con estas limitaciones físicas y emocionales? Pues que la persona que tiene el diagnóstico puede empezar a experimentar fatiga, dolor, episodios como tal que son muy impredecibles en la condición de salud, porque en una condición autoinmune muchas veces no sabemos no podemos predecir que mañana va a estar bien o va a estar plano todo el tiempo, sino que hay momentos como que son así, ¿cierto? Entonces, esa afectación, esos síntomas, esas molestias, pues dificultan también la participación de uno en unas actividades cotidianas, en las actividades sociales, en la participación de actividades o en la parte íntima, en la sexualidad, que puede generar también ¿qué? Estrés en la relación y va a requerir como ajustar como esas expectativas y esas actividades compartidas. Desafíos en la comunicación. ¿Por qué en la comunicación? Pues porque se empieza como a experimentar una dificultad para expresar nuestras necesidades y todas esas emociones que se dan por ese estado de salud debido a que es muy fluctuante y esos sentimientos de frustración y angustia pues están ahí como latentes. Y asimismo la pareja, es decir, nuestras parejas pueden enfrentar también esos sentimientos de ok, ¿cómo hago para ayudarle? No entiendo y tampoco sabe cómo responder de manera adecuada como a esas necesidades que nosotros de pronto estamos teniendo. ¿Por qué? Porque pues no saben tampoco cómo participar activamente de ese proceso. Y pues el estrés y la ansiedad que se da alrededor de estas dinámicas pues también está ahí latente.
porque pues empieza a preocuparte el futuro, y no solamente a ti, no solamente a nosotros, también a tu pareja. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a los tratamientos médicos? ¿Cuáles van a ser los costos financieros? Porque en algunos casos pues esto también requiere inversiones en tratamientos. ¿Cuál es ese impacto en la calidad de vida? El manejo como en las dinámicas del hogar, en el manejo de los hijos, en quién lo lleva a la escuela, no sé, como todo lo que está alrededor de la familia. Entonces se genera ¿qué? Se genera estrés y ansiedad. Y pues por último, la parte de la intimidad, lo relacionado con el impacto en la intimidad. ¿Por qué un impacto en la intimidad? Pues porque primero, si tú tienes fatiga, si estás cansada, si no tienes energía, pues es muy probable que en esos periodos tú disminuya tu deseo sexual, ¿sí? Y además de la disminución del deseo sexual está esa percepción en esa autoimagen de que, ok, tengo dolor, de pronto no me siento bonita, no me siento segura de mí misma, y pues obviamente esto empieza a afectar también tu relación. En cambio, ¿cómo podemos hacer para transformar todo esto? Pues ya vamos a ver de qué manera lo podemos empezar a transformar, pero es muy importante que veamos cómo se impactan las dinámicas de la relación por un diagnóstico, y que en realidad creo que somos muy poco conscientes hasta que empezamos a ponerle esa mirada y observar cómo han sido las dinámicas de sus relaciones actuales y cómo les ha impactado en cada una de estas partes, para que ustedes tengan más claridad en cuál de estos factores es donde más se sienten ustedes afectadas, o si de pronto en todas en mayor o menor posibilidad, en mayor o menor proporción. Aquí pues, vemos como un ciclo, ¿sí? Ese es el ciclo, digamos, que nosotras experimentamos. Entonces está el dolor físico. Entonces aquí vienen las emociones como efecto. ¿Qué experimento? Experimento miedo, experimento frustración, rabia, dolor, impotencia y todas esas emociones negativas, ¿sí? Entre comillas negativas, que estamos experimentando debido a qué? A cómo me estoy relacionando con ese dolor crónico, a cómo me estoy relacionando con ese diagnóstico. ¿Qué son estos? Las emociones. ¿Y qué me traen esas emociones? Unas experiencias o unos comportamientos. Entonces, de acuerdo a cómo yo experimento esa emoción, experimento mi realidad. Entonces, ¿cómo lo estoy experimentando? Con mal genio, con rabia, con reactividad, me cierro, no comunico, me cuesta hablar, yo soluciono sola, yo tengo que hacerlo sola, entonces ahí es donde me cierro. Y esto, obviamente, hace parte de un proceso donde si yo me cierro, pues la relación también se va. Entonces, todo este ciclo, en este ciclo no estamos solas, más aún si vivimos con nuestras parejas. Ellos son personas que están a nuestro lado y que de alguna manera, aunque no tienen el dolor, viven el dolor de una manera pasiva, viven el diagnóstico de una manera pasiva, porque están experimentando a través de ti todos esos síntomas, esos comportamientos, esas emociones que tú estás experimentando. Y ahora, ¿cómo hago una transformación de esto? ¿Y cómo puedo hacerlo? Siempre la respuesta está en nosotros. Claramente hay cosas en nuestro contexto que necesitamos aprender, experimentar, mirar, y podemos encontrar respuestas en otras cosas, pero el primer paso es fijarme en mí, ¿sí? El primer paso para mejorar la relación de pareja es mejorar la relación conmigo y con el diagnóstico. Hablando específicamente pues de lo relacionado alrededor del diagnóstico, ¿no? No estoy hablando de otros factores que estén viviendo la pareja diferentes a esta relación de la que estamos hablando. Entonces, ese primer paso es aceptación de la condición de salud. ¿Cómo hago un proceso de aceptación? O sea, si yo estoy peleando conmigo misma, es muy difícil que yo no pelee con el contexto. Si yo estoy molesta conmigo misma, es muy difícil que yo no esté molesta con el contexto. ¿Por qué? Porque es como la ley del espejo. Todo lo que vivimos aquí adentro lo experimentamos también afuera. Y al mejorar esa relación con el diagnóstico y a empezar a ser entendida, en lugar de ser entendida por el otro, lo voy a leer literal. Al mejorar mi relación con el diagnóstico y al entenderme, en lugar de desear ser entendida por el otro, cambio la percepción y transformo la realidad que experimento. Si yo cambio esa percepción y empiezo
a tener más conciencia de este punto, y también aplica para los compañeros de trabajo, que yo sé que a veces nos incomodamos con comentarios o cosas. Si yo busco entenderme a mí misma, en lugar de estar buscando que me entiendan, yo no voy a estar buscando que el otro me entienda, porque yo ya estoy entendiendo mi proceso y me estoy conectando con este proceso, ¿sí? Entonces ahí empieza un proceso de aceptación, y de nuevo, la aceptación no es una acción, ni ya voy a morir de dolor crónico el resto de mi vida. No, ustedes saben que no se trata de eso, sino una aceptación amorosa donde, ok, esto hace parte de mi realidad, es esa tercera persona, no me identifico todo el tiempo con esta persona, pero sí es importante entender que si está en mi vida, pues cómo me voy a hacer yo la vida más fácil, cómo me voy a cuidar yo para poder tener como unos resultados diferentes que me permitan a mí hacer un proceso de aceptación. Aquí, Andrés, ¿nos quieres contar algo con respecto a esto? Yo creo que la aceptación es de los pasos más vitales y a la vez más difíciles de afrontar en cualquier cosa que nos ocurra en la vida de alto impacto, la partida de un familiar, un diagnóstico, cuando la vida, digamos, nos zarandea de manera dura. Siempre de manera automática entramos en todo lo opuesto, en un proceso de negación. Y es un instinto primitivo que todos tenemos porque nuestro cerebro, nuestra mente y toda nuestra psique trata de protegernos del trauma. Por lo tanto, está bien por un periodo de tiempo el tener cierto rechazo y el tener un proceso de negación. Es una reacción natural del cuerpo en búsqueda, como les digo, de protegernos. Sin embargo, es demasiado importante tomar conciencia de mi contexto, de mi situación, de mi realidad y decir, ok, ya llevo mucho tiempo negando esta vaina, hombre, mi familiar se murió y no lo puedo devolver, o hombre, tal cosa o la otra. Tengo que empezar a soltar con amor propio y observándome ese evento que me ocurrió. Y cuando yo empiezo a soltar, y duele, no digo que no, es que empiezo a aceptar. ¿Qué es aceptar? Aceptar, como decía Vanessa, no necesariamente es estar de acuerdo. Aceptar es dejar de pelear, aceptar es dejar de ir en contra. Aceptar, no sé si ustedes sepan, yo trabajo con adicciones, yo ayudo a mamás que están pasando por procesos de adicción con sus hijos y este tipo de cosas, y entonces me dicen cosas, es que no acepto que mi hijo fume. Hombre, él va a seguir fumando por el momento, estamos trabajando en que deje de hacerlo, y el aceptar que él fuma no es estar de acuerdo con que él fuma, es dejar pelear contra eso para que realmente recuperes la relación con él, recuperes la confianza con él, dejes de verlo como un fumador y empieces a ver todo lo demás que también es tu hijo, no solo el fumador. Entonces, cuando empezamos a aceptar, que repito, no es estar de acuerdo necesariamente, quitamos la resistencia, y al quitar la resistencia voy a poder ver un panorama más amplio, y ahí sí voy a poder ver todos los recursos que tengo para transformarme. Pero mientras que yo siga negando, mientras que yo siga no aceptando, la visión se reduce como los caballitos y nos ponen una cosa acá y no podemos ver para ningún lado porque estamos en negación. Que no, y que no, y que no, y que no, y que no. Y cuando es así, es muy difícil ver el panorama para poderlo cambiar. Entonces la pregunta siempre va a ser no solo, insisto, en las autoinmunes, sino en la vida en general. ¿Qué no estoy aceptando de mi vida? Se los pregunto para que ustedes mismas se respondan dentro. De toda la complejidad de la vida, relaciones, finanzas, dinero, pareja, salud, tiempo libre, todo lo que sustituye la vida de ustedes, ¿qué de su vida no aceptan? ¿Qué de su vida, por la razón que sea, ustedes dicen, ojalá esto fuera diferente? Y no digo que no sea bueno querer cambiar algo, es que a partir de esa pregunta podemos darnos cuenta de qué nos estamos resistiendo, porque si ustedes en esa pregunta, en ese autocuestionamiento, encuentran que hay algo que sí quisieran cambiar, entonces yo les haría la segunda pregunta, ¿y qué les está impidiendo cambiarlo? Y a partir de esas preguntas se van a empezar a dar cuenta en dónde hay resistencia. Entonces, por ejemplo, yo ahorita no estoy contento con mi peso porque me volví a subir de peso. Hace un año yo estaba 10 kilos más abajo, es un ejemplo. Entonces yo me pregunto, ok, ¿y qué me está impidiendo bajar de peso otra vez? Pues que está comiendo como no debe y no está yendo al gimnasio. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Y así empiezo a profundizar cada vez más en mis creencias y en lo que pienso acerca de este tema en particular. Y ahí me voy a dar cuenta al final de que hay partes de mí que no estoy aceptando, o que sí estoy aceptando, que estoy generando resistencia o que no estoy generando resistencia. Y como alguna vez les dije, créanme, hacia donde hay resistencia es por ahí, no para el otro lado. Nos guste o no, esto está diseñado de una manera muy rara, y por lo general es para donde no queremos, para ahí.
No, que no me gusta madrugar, aprenda a madrugar. No, que no me gusta expresar mis emociones, aprende a expresar tus emociones. Que no me gusta ir al gimnasio, empieza a ir al gimnasio. ¿Ven? Porque por lo general la resistencia es lo que nuestro cerebro primitivo no quiere, porque él encontró un lugar cómodo al otro lado, y ahí es que enseñarle a que por ahí sí es, teniendo una alimentación saludable, levantándome temprano, cómo van los baños de agua fría. Vanessa por ahí estuvo juiciosa, sí, por ahí por fin empezó a echarse mucho gritando por las mañanas, entonces eso es seña de que sí empezó a darse los duchazos fríos. ¿Ven? Todo eso, ella se resistía a eso es la resistencia, esa es la no aceptación. No, el agua fría no, eso no me gusta, no. Entonces, contracción, sistema nervioso alterado, psique alterada, no soltaba. Hasta que un día soltó y los beneficios empezaron a aparecer, y ya es un tema en el caso de ella que superado. Y lo mismo con esto, y para entrarlo en el tema de las relaciones, ¿qué no le están diciendo a sus parejas? Cuando quieren decir algo no lo expresan, les da miedo que su pareja responda de X o Y manera. ¿Qué hay ahí? ¿A qué se resisten? Que no están aceptando en ustedes mismas y que por lo tanto no se lo están expresando al mundo, no lo están permitiendo ser. Y repito, en términos generales apliquen esto en su vida, de sus trabajos, les gusta, no les gusta, si sí les gusta, maravilloso, y si no, ¿qué hacen ahí? Andrés, es que no hay más. Hay que hacer un plan, claro que hay más, hay que mirar oportunidades, hay que mirar opciones, siempre hay más. Si la respuesta es que no hay más y me tocó, eso es resistencia al cambio, eso es miedo a tomar decisiones diferentes, y por lo tanto preferimos quedarnos en un trabajo que no nos gusta porque supuestamente no hay más. ¿Ven? Eso es resistencia al cambio. Entonces, la aceptación es un proceso muy complejo, pero vital al momento de cualquier proceso de transformación. Es de las primeras cosas que yo enseño cuando alguien quiere cambiar cualquier cosa en su vida. Lo primero es darme cuenta, y lo segundo es soltar, aceptar, porque es que si no acepto no puedo. De hecho, si lo miran en un programa de Alcohólicos Anónimos, ese es el paso número 1. No sé si han visto, siempre. Acepto que tengo un problema. Sin eso no puede haber transformación. ¿Ok? Entonces, para resumirlo, cuestiónense qué no aceptan de su vida, qué no les gusta, qué les gustaría cambiar y por qué, si hay algo que no les gustaría cambiar, no lo han cambiado, qué les falta para cambiarlo. Y ahí se van a dar cuenta de cómo la mente saca resistencias, excusas, justificaciones exteriores, le echa la culpa al gobierno, a la falta de oportunidades, a la pareja, al clima, a todo menos a uno mismo. En cambio, cuando aceptamos, nos responsabilizamos. Cuando esta mamá de este niño dijo, ok, acepto que mi hijo fuma, ¿cómo lo puedo ayudar? Todo cambió, porque lo aceptó. De resto ya era negada, brava, histérica, regañándolo, juzgándolo, pero cuando lo aceptó tal cual, pudo acercarse a él, pudo trabajar la relación, y a partir de esa relación sí lo pudo ayudar y buscaron soluciones alternativas al problema que este muchacho estaba teniendo. ¿Ven? Entonces, todo en una relación trata de la aceptación. Si yo no acepto a Vanessa como es y ella a mí, porque yo también tengo mis cosas, pues no hay trabajo, no hay transformación. Gracias, Andrés, por tu intervención. Este primer paso es conmigo para aprender a transformar esa relación. Primero, miro ese proceso interno, primero yo acepto, me responsabilizo de mí misma, y aquí ya puedo ir a esta segunda parte, que es cómo lo transformo con relación a mi pareja. ¿Sí? El primer punto es la comunicación abierta y honesta. ¿Sí? Comunicar no significa que no relacionado con tengo dolor, o no es de la queja, ¿sí? No es del punto de la queja y no sentirlo como si fuera una queja, sino es de la comunicación abierta. ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Cómo puedo comunicar? No sé, por ejemplo, cuando ustedes están en esas posiciones, prefieren que no les hable. Entonces, no, amor, estoy en una posición en la que en ese momento no me entiendo ni yo, necesito un espacio. O sea, ¿de qué manera tienen esa comunicación ustedes con sus parejas? Pues porque va a ser diferente para cada uno de ustedes, que sea abierta y honesta, que haya empatía y comprensión mutua. ¿Por qué mutua? Porque recuerda que no es solamente no solo somos nosotros, sino también ellos. ¿Qué están experimentando ellos? ¿Cómo se sienten ellos con respecto a vernos a nosotras mal? Porque pues piensa y ponte en la posición al contrario, que tu pareja, que tu hombre está en una posición enfermo y tú tengas esa impotencia y yo no puedo hacer nada por él, porque pues es un proceso que está llevando a él.
¿cómo sería si fuera el contrario? ¿Sí? Ahí empezamos a tener empatía y empezamos a comprendernos mutuamente, ¿sí? ¿Cómo experimento yo el dolor? Ellos nunca van a poder saber cómo es el dolor. Yo muchas veces cuando tengo esos dolores así fuertes le digo, Andrés, a mí me encantaría como que tú supieras qué es lo que yo siento a nivel físico, y yo le digo molestando como que tu conciencia pase a mi cuerpo y yo a la tuya, y que tú vivas el dolor que yo estoy viviendo, porque es un dolor terrible, insoportable. Entonces, pero yo sé que él nunca lo va a poder experimentar, ¿sí? No como yo, empezando, ¿por qué? Porque el dolor es una experiencia personal, y puede que para mí sea así o que sea así, pues él puede percibirlo de una manera diferente. Entonces, ¿cómo es esa empatía y esa comprensión mutua para que entendamos cada uno de los puntos? El apoyo mutuo, ¿sí? Si un día, por ejemplo, no, ok, hoy no puedo hacerle el desayuno a los niños, hablar y acordar, ok, hazlo tú, ¿sí? Hoy no puedo hacer tal cosa, ok, hazlo tú, o no, yo me hago cargo, ¿sí? ¿De qué manera se están apoyando mutuamente? En cuanto a los tratamientos, en cuanto a las cosas que necesitan, ¿sí? ¿Cómo fomentas la colaboración? ¿Cómo se colaboran entre ustedes para que entendamos que no solamente somos el centro de ese mundo, ¿sí? Aunque a veces el ego nos duela, pero más allá de eso, cómo fomentamos esa colaboración y cómo aprendemos a cuidar la relación en todos los aspectos, qué tiempo nos damos para nosotros, cómo nos comunicamos, de qué manera estamos nosotros sintiéndonos como bien con la relación, cuáles son los aspectos que preferimos en todo, en la parte, en un contexto más general, en la parte financiera, en la parte de las relaciones con los hijos, en la casa, en las cosas que hacemos en casa, en la sexualidad, cómo nos sentimos cómodas y en qué momento nos sentimos abiertas a hablar de todos estos procesos para que cuidemos esa relación. ¿Por qué? Porque pues si estamos con esta persona, con este ser al que amamos y compartimos, con el cual compartimos nuestra vida, y por alguna razón nos unimos, es empezar a recordar esos porqués para ver de qué manera transformamos la relación en un punto más madura, entendiendo de que hay altibajos y que pues un diagnóstico no lo vive solamente la persona que está enferma, sino que lo vive toda su familia. Desde esa perspectiva, yo me salgo de esa posición que tal vez he tenido de víctima, de sentir que de que tengo que ser entendida, sino que también empiezo a entenderlos a ellos, a verlos a ellos y a incluirlos en ese proceso. De esta manera es como hacemos como este proceso de transformación. Aquí estaríamos como cerrando un poco lo relacionado específicamente con la relación de pareja, pero no quería dejar de lado una pregunta que me hicieron también en el grupo con respecto a los hábitos cuando nosotros estamos teniendo nuevos hábitos saludables, porque no es tan sencillo si tenemos, no sé, dentro de nuestras dinámicas todos los fines de semana pedíamos hamburguesa y pizza y ya no puedo. ¿Cómo hago para cambiar esta dinámica y transformarla ahora? Porque pues es que yo ya no lo quiero hacer y siento que no puedo porque pues esto me está afectando. ¿Cómo hacemos para que ellos empiecen a entrar a esta dinámica de hábitos? Lo primero y más importante es que no los podemos obligar, ¿sí? Que tenemos que entender que es un proceso progresivo, paso a paso, donde no los vamos a obligar a que hagan lo mismo que nosotros, sino que enseñamos a través del ejemplo, ¿sí? La mejor forma de hacer un proceso de transformación es hacerlo a través del ejemplo. Es importante entender que esa razón principal de un cambio de hábitos lo estamos haciendo por nosotras mismas y que la que está experimentando el dolor, la frustración o las partes o los síntomas físicos, pues somos nosotras, y que ellos no están obligados a tener nuestros mismos hábitos, pero sí podemos invitarlos a hacerlo y a compartir. En este punto, nosotros podemos enseñar a través del ejemplo. Ok, entonces yo, por ejemplo, a veces lo hago con Andrés. Sí, aquí le estoy tirando ahí en uno de mis secretos, pero bueno, no importa. Mentiras, tú sabes. Y es, por ejemplo, a él le está costando hacer ejercicio. Entonces yo un día me levanto y digo, ok, a mí también me está costando un poco tener ese hábito diario, pero entonces yo voy y hago ejercicio en la sala. Yo, amor, ¿quieres hacer? No, bueno.
al otro día, amor, ¿quieres hacer? No, bueno, y después al tercer día de pronto me acepta y hace ejercicio, ¿sí? Entonces es como nosotros dentro de ese ejemplo empezamos como a invitarlos a ellos de una manera indirecta, como desde la persuasión. ¿Por qué? Porque la otra persona se empieza a antojar, ¿sí? Entonces yo estoy haciendo ejercicio, ay, se me está marcando como el abdomen, estoy viendo como bonita, ¿no? Entonces, no, como que se antojan de sentir también ese bienestar que tú estás experimentando. Si tú estás experimentando bienestar y tu pareja empieza a ver, no, es que ya no me duele, ya no tengo tanta fatiga, entonces empieza a ver que la alimentación sí te está impactando. Eso es un proceso de persuasión y a través del ejemplo, es como a los niños. Ustedes saben que nosotros no tenemos hijos, pero desde la psicología se dice que los niños aprenden y nuestros modelos de aprendizaje son a través del ejemplo. No es que esto es bueno, esto es malo, ellos aprenden es de lo que tú estás haciendo, de cómo tú te estás comportando. Si tú le dices no digas palabras groseras, pero tú todo el tiempo dices palabras groseras, pues es muy probable que ese niño esté repitiendo esas palabras, ¿cierto? Entonces enseñamos a través del ejemplo, de ese ejemplo. Entonces aquí les dejo algunas como recomendaciones para ese arte de persuasión, ¿sí? A las parejas o a las personas que están cerca de nosotros, si queremos hacerles una invitación, pero soltando la frustración o la expectativa de que ellos lo hagan, solo desde un punto de vista de que es posible, de que hagan parte, pero que la persona principal por la cual tú lo estás haciendo es por ti, ¿sí? Entonces algunos ejemplos: busca espacios y momentos para contarle tu experiencia sobre lo que has aprendido sobre la alimentación, no desde una única verdad, sino desde tu opinión. Entonces es contarle, ay, mira que se me ha reducido el dolor, siento que ya después desde que no tomo leche ya no se me inflama el estómago, lo que sea que ustedes vayan experimentando, lo comparten. Y así eso ahí a nivel subconsciente va dejando sus semillitas, ¿sí? Sus semillitas buenas donde esa persona empieza a ver el bienestar que te está impactando y que posiblemente a él también le puede impactar. Involucra a tu familia en la planeación o a días saludables, por ejemplo. Hoy vamos a hacer una pizza de harina de yuca y compartes con tu familia esos espacios. Si quieren, si no quieres, también está bien. O como hace poco nos compartió Marianne, que nos envió que estaba en un restaurante, comida saludable, que había ido con su familia, que la habían invitado y estaba muy feliz por eso. O sea, ese tipo de cosas. Ay, vamos a conocer este restaurante de comida saludable que hay unas cosas deliciosas, donde también tú encuentres un punto que al otro le guste, porque si tú digamos que eres vegetariana y a la otra persona solo le gusta la carne, pues hay que encontrar puntos medios, ¿sí? Pero que se sientan incluidos y no obligados a hacer lo que tú estás haciendo, ¿sí? Realiza cambios graduales, sin imponer, ¿sí? Entonces, si tú estás cocinando, no sé, un plato completo y a ellos no les gusta la ensalada, pues tú haces ensalada porque tú la vas a comer, pero les das la opción a ellos de elegir. ¿Okay? Están estas opciones, elige. Esto es bueno, esto de pronto no es tan bueno, pero pues ya tú eliges lo que quieres consumir, pero les das las opciones y alternativas saludables en las cuales ellos tengan la posibilidad de elegir. Y pues, como siempre, a través del ejemplo. En el ejemplo, pues está la mejor herramienta para que los demás dentro de ese contexto en el cual tú vives, pues vayan antojándose de también tener un estilo de vida, tal vez no autoinmune, pero sí un estilo de vida saludable. ¿Listo? Y pues eso es todo, muchas gracias. Este es el tema como el que les queríamos contar. Si tienen preguntas, de una, cuéntenos, observaciones, algo que nos quieran decir, aquí abrimos un espacito para que lo hagan.